Buenas noches con todos quienes nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos una vez más a estos espacios de diálogo y reflexión que hemos generado a partir de la oficina. Bueno, muy contentos por la acogida que hemos tenido y el día de hoy empezamos con un nuevo segmento que, como vieron en la convocatoria, el segmento se llama Unbuild y lo que queremos hacer es tener un repositorio de ideas y de proyectos, tanto construidos como no construidos, referentes a arquitectura, diseño, urbanismo, y todo lo que concierne a nuestro entorno construido. Bueno, el día de hoy estoy muy contento por vamos a presentar un proyecto que desarrollaron Luis Proaño, Jean-Pierre Sánchez, Wendy Moya y Javier Maigua. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo están Luis, todos? gracias por la invitación. Hola Luis, buenas noches. Gracias por la invitación. Hola chicos, ¿cómo han pasado? Bueno, un gusto tenerles aquí. Para todos que nos acompañan, este equipo ganó el segundo premio en un concurso internacional que se llama Solar Decathlon de este presente año, del 2020, con su proyecto Funnel House. Es una vivienda suburbana desarrollada en la Amazonía ecuatoriana. Y hoy nos van a compartir sus experiencias, nos van a presentar el proyecto y vamos a conversar respecto a todo lo concerniente al concurso, tanto al proyecto, el concurso y la experiencia que fue participar en este concurso tan importante. A ver, bueno, primero quisiera darles mis felicitaciones por el logro conseguido. Obviamente el ganar un concurso para un arquitecto y ustedes como estudiantes es súper bueno, es una muy buena plataforma y sabemos lo complicado que es también. Entonces, por ese lado, mis felicitaciones por este logro conseguido. Creo que han dejado en alto el nombre de su universidad y al ser un concurso internacional también del país. Y que bueno, quisiera conversar un poco, que me cuenten su experiencia de cómo fue el desarrollo del proyecto, que les cuenten también las personas que se conectaron, cuál es el enfoque del concurso y cuál es el enfoque del proyecto. Quisiera empezar contigo, Daniel. Cuéntanos, el concurso, ¿qué busca? Cuéntanos, ¿qué busca el concurso? Y en base a eso, ¿por qué su proyecto está en la Amazonía? ¿Cuáles son los parámetros generales del concurso? Bueno, buenas noches a todos primeramente y bueno, respondiendo a tu pregunta, el Solar Decathlon es sin duda el pilar más alto, ¿no? El concurso más exigente a nivel de arquitectura sostenible, en nivel de concurso, obviamente. Eh, en nuestro entorno, se puede decir, en nuestro continente, el americano es el más importante, el Solar Decathlon organizado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Entonces, lo que busca en sí el concurso es generar viviendas que respondan a su entorno, a su entorno y que respondan no solamente con arquitectura, sino con materiales, con nuevas formas constructivas y obviamente que respondan a unos rangos óptimos de habitabilidad, que es lo más importante, que quizá en nuestros países no se toma mucho en cuenta, pero a la hora de que se presenta un proyecto como el Solar Decathlon, los rangos de humedad, los rangos de temperatura son muy importantes. Entonces creo que la Amazonía es uno de los lugares más exigentes que tenemos para este tipo de concursos, tanto por la humedad, por el calor, por la temperatura, por todo. Es un lugar que requiere mucho trabajo. Bueno, referente a eso, al lugar donde implantaron su proyecto, Jean-Pierre, ¿fue tal vez una condicionante del concurso o fue una decisión como equipo y como parte del taller desarrollar el proyecto en la Amazonía? Claro, a ver, justamente el proyecto fue una idea de nuestro profesor de esta materia. Entonces, lo que se hizo fue primero como un concurso interno dentro del curso. Entonces, se hizo también con materias como territorio, urbanismo. Entonces, lo que hicimos fue como un análisis de los POTs nacionales, regionales, luego fuimos un poco bajando la escala hasta llegar a los cantonales. Entonces, fue más bien el resultado de un estudio
de ver qué zonas estaban en propuestas como zonas de desarrollo para vivienda. Entonces, claro, porque el concurso justamente lo que evalúa es todo ese estudio. O sea, no es simplemente decir, vamos a hacer una vivienda para tal sector, sino justificarlo. El sector esté en desarrollo, que por ejemplo exista clientes para dicho proyecto. Entonces, claro, aparte también del atractivo, como dijo Daniel, que significaba el poder diseñar en un entorno tan complicado, también fue el resultado de todo este estudio. Gracias, Jean-Pierre. Wendy, y a ver, ustedes son estudiantes de la Universidad de Indoamérica acá en Quito, ¿cierto? Sede Quito. Tengo entendido que el equipo se conformó con estudiantes también de otras facultades. ¿Cómo se llevó a cabo este trabajo, digamos, entre comillas, interdisciplinario, donde tuvieron la colaboración de otras facultades también? Ya, o sea, el concurso consistía en eso, consistía en incorporar otras carreras que complementen toda la arquitectura que nosotros iniciamos. O sea, entonces fue interesante aprender de todas las facultades porque, digamos, de la Facultad de Administración nos ayudaron con el estudio de mercado, o sea, a complementar las ideas que nosotros teníamos. También la parte de ingeniería industrial, con asesoría de los profesores también, porque participaron algunos profesores de la universidad. Y también, igual como era en inglés, participaron hasta el departamento de, de inglés, o sea, nos ayudaron en la traducción y todo. Entonces sí fue interesante compartir con todos los involucrados y también hubieron, digamos, colaboradores como el Instituto de Investigación Geológico y Energético, que también nos ayudó para sustentar nuestros datos. Creo que eso es súper importante porque el proyecto, para haber ganado, quiere decir que está bastante completo. Y de lo que entiendo y por lo que nos cuentan, obviamente participó muchas personas, arquitectos, personas de otras áreas, y el proyecto fue ganando, creo que, en complejidad. Javier, y bueno, ¿cuánto tiempo duró el desarrollo del proyecto? Tal vez fue el desarrollo de un semestre, o de varios, o de menos. Y cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en este proyecto y cómo se enteraron que ganaron? Pues la verdad, comenzamos el semestre, estábamos en décimo, fue todito el semestre en total, fue amanecidas, de todo, reuniones, discusiones, como todo trabajo ahí. Em, También, claro que hubo también descansos en el feriado, de ahí continuamos haciendo el trabajo. ¿Cómo nos llevamos la sorpresa? Estábamos en línea, había todos los de con Solar Decathlon reunidos, ahí publicaron lo que sería el premio, el ganador, el de segundo lugar. La felicidad fue espectacular, todos éramos emocionados, hablábamos entre todos, queríamos hacer una reunión, pero no se pudo por esta emergencia que hubo del virus, eso. Y tengo entendido que realmente ustedes debían viajar a Estados Unidos a presentar el proyecto, si mal no estoy, Daniel. Sí, en realidad una parte importante del proyecto era el hecho de que el Departamento de Energía nos iba a presentar sus instalaciones y creo que al ser Estados Unidos uno ya se puede imaginar más o menos el tipo de instalaciones que es, ¿no? Y la cantidad de investigación brutal que se desarrolla ahí, pero incluso conseguimos el auspicio de la universidad, pero por motivos de la pandemia que justo nos cayó, pues lastimosamente no se dio, pero era creo que uno de los plus del concurso, ya que no hay premio económico, sino el reconocimiento era parte del reconocimiento eso. Bueno, chicos, una vez más les felicito por este logro alcanzado y bueno, podemos empezar con la presentación, que nos cuenten el proyecto y a toda la gente que está conectada, déjenos sus preguntas,
que al final los chicos la responderán referente no solo al concurso, sino también obviamente al proyecto. Así que cuando deciden empezar, Daniel, perfecto. Listo. Buenas tardes. Les vamos a presentar el proyecto de vivienda sostenible que tiene consumo plus, es decir, produce más energía que la que consume. El proyecto se llevó a cabo con la asesoría del Instituto de Investigación Geológico y Energético y con otros colaboradores, y fue dirigido por el arquitecto Sebastián Alvarado. Funnel House está ubicada en la región amazónica, en la provincia de Napo, Cantón Tena, parroquia urbana de Pano. El lote de estudio se encuentra a 4 kilómetros de la parroquia de Pano y a 4 kilómetros de la parroquia de Tena, justo en medio de los dos. La Amazonía ecuatoriana es una de las más biodiversas con variedad de ecosistemas, lo que nos ha llevado a pensar en el impacto ambiental que puede tener en la industria de la construcción, por lo que se pretende garantizar el cuidado de la naturaleza con la creación de arquitectura sostenible que se acopla a las características de la zona a intervenir. El proceso de diseño consta de 4 fases. La primera se analizó las condiciones ambientales y del usuario. En la segunda fase se analizaron las estrategias pasivas como morfología y la orientación de la vivienda. En la tercera fase se analizó la implementación de tecnologías para mejorar la calidad y el confort ambiental. Y finalmente se define la expresión arquitectónica coherente, mezclando la arquitectura vernácula con la arquitectura contemporánea. Se analizaron varias condicionantes. Entre las más importantes y como punto de partida fue las condicionantes climáticas. Es importante analizar los datos exactos del clima, ya que esto nos permite generar un diseño óptimo. Entonces, se concluye que la vivienda debe enfriarse y la humedad relativa debe reducirse. También se analizó el potencial de mercado. Para encontrar el cliente meta, se analizó la población de Pano y, como se dijo anteriormente, se partió del análisis del plan de ordenamiento territorial, en el cual llegamos a la conclusión de que el 80% de la población es joven y también un punto muy importante fue la cultura, ya que es el motivo para hacer una arquitectura modular y esto se lo explicará más adelante. Entonces se realizaron encuestas en el sector, lo cual nos permite entender y buscar el cliente meta con para saber cuánto está dispuesto a pagar por una vivienda. Entonces, aquí podemos ver más o menos los puntos que consta el presupuesto. El valor de la vivienda sería de aproximadamente $63,000, es decir, $400 por metro cuadrado, y se analizaron puntos aquí como se muestra como el valor del lote, mano de obra, maquinaria, también incluye el costo de electrodomésticos y al final se calculó el costo de mantenimiento por año. Y también se calculó el tiempo estimado de construcción, que serían de 51 días. Una de las cosas más importantes que nos habíamos planteado dentro del desarrollo del proyecto era que respondiera no solo a las condicionantes climáticas, sino también a las condicionantes, en este caso, culturales, sociales, de cómo vive la gente allá. Entonces se hizo un análisis minucioso de la arquitectura vernácula de esta zona. Como podemos ver aquí en esta diapositiva, se ve una comparativa entre las residencias vernáculas y también entre las residencias de los colonos, porque sabemos que el oriente, en el boom petrolero, llegaron mucha gente de la sierra especialmente. Entonces hubo algo muy importante, como que fue una adaptación de la vivienda que hay acá en la sierra
se le adaptó un poco a las condiciones climáticas de allá. Obviamente, dejando a un lado ciertas cosas que son importantes, como se puede ver en la vivienda vernácula, si se ve viviendas que se levantan del piso para evitar humedad, se ve viviendas que también son un poco más abiertas, que permiten un poco respirar a la casa. Entonces, todas estas condicionantes fueron analizadas y luego, como podemos ver en la siguiente lámina, se puede apreciar claramente cómo es la configuración en planta de una vivienda vernácula. Entonces, aquí podemos ver cómo es tan simple como la gente vive allá, ¿no? Tenemos un área privada, como podemos ver en la parte superior, y una zona más bien social en la parte inferior. Entonces, todas estas ideas tratamos de llevarlas a la configuración final de la vivienda. Después de esto, también se analizó cuáles eran los materiales que se usan en esta zona, cuáles eran los más fáciles de conseguir también, porque como vamos a ver luego, también se analizó un poco la huella de carbono que dejaría la vivienda. Entonces, todos estos elementos se fueron analizando y se verán luego en el resultado final de la vivienda. Entonces, como se había hablado antes, la segunda parte del diseño, después de entender todas estas condicionantes y dónde se implanta la vivienda, se pasa ya a solucionar ciertas problemáticas mediante estrategias pasivas. Entonces aquí primero, como podemos ver, la configuración, se hizo una reinterpretación de la configuración de la vivienda vernácula. Entonces vemos que tenemos una zona, un espacio social al ingreso, que puede ser, sus usos pueden ser múltiples, ¿no? Y luego tenemos ya unos módulos cerrados en donde se encuentran los espacios privados. Entonces también la idea aquí era un poco, como se habló antes, que la vivienda fuera modular, porque también estudiamos cómo las familias viven allá, entonces había algo muy importante y también llamativo, ¿no? Que la gente allá, por lo general, cuando un joven o ya un adulto se casa, por lo general regresa a vivir con sus familias. Entonces la idea era que evitar cómo la ciudad, muchas veces vemos las ciudades y se ve claramente cómo está la casa y cómo van habiendo estos aumentos y eso va un poco deteriorando, ¿no? Especialmente cómo se ve la ciudad en conjunto. Entonces nosotros queríamos anticiparnos a estos y generar este tipo de vivienda que fuera modular, que se pueda adaptar a las necesidades, en este caso, del usuario. Entonces, dentro de la volumetría de la casa, lo que se hace es que la casa sea más bien alargada para evitar una excesiva incidencia de la radiación del sol. También esta forma alargada responde a que queríamos captar la mayor cantidad de los vientos predominantes, que en este caso vienen del sur. También dividimos, obviamente, modulamos, como ya hablé antes, dividimos en estas dos zonas, la zona social y la zona privada. Después de esto, en la siguiente lámina se puede ver cómo utilizamos otra estrategia, que era también que las paredes fueran inclinadas, porque como sabemos, aquí, estando en la mitad del mundo, tenemos una inclinación de 24 grados, entonces justamente la inclinación de las fachadas de la vivienda es de 24 grados. De esta manera evitamos que las paredes se calienten y por lo tanto este calor se transmita al interior de la vivienda, haciendo que la vivienda sea mucho más eficiente. Luego también obviamente se levanta a la vivienda del piso para evitar posibles animales salvajes que hay en la selva, también permitiendo que la vivienda se enfríe por la parte inferior y también, obviamente, como hablamos de una zona en donde llueve mucho, evitando también posibles inundaciones. Entonces aquí podemos ver las estrategias pasivas que se ocuparon en la vivienda. En la parte izquierda, si podemos ver, tenemos una piel que funciona como una gran celosía. Entonces lo que hace esta piel es que permite pasar el aire, pero evita que los rayos del sol lleguen directamente al interior de la vivienda.
También en esta zona tenemos un sistema de paneles que pueden girarse de tal manera que en los días donde no haya demasiado sol se puedan abrir y pueda ingresar un poquito más de luz. También podemos ver cómo se ocuparon otro tipo de estrategias que luego se explicarán más a detalle, como la recolección de aguas lluvia, la reutilización también de aguas residuales y también, como lo explicaremos más adelante, también cómo esta división de espacios responde también a una parte funcional, que lo veremos más adelante. Entonces, justamente aquí podemos ver la área semiabierta, donde pueden pasar múltiples cosas, ¿no? La idea era que tuviéramos un espacio que fuera multifuncional. También esto parte de la idea de cómo vive la gente allá. Si nosotros pasamos por el oriente y nos fijamos en cómo funcionan las casas, por lo general siempre existe un pórtico, porque la gente tiene la costumbre de ser bastante sociable, entonces queríamos darles como este pórtico donde sus invitados podían quedarse, ¿no? Entonces dar esta zona que también tuviera un contacto mucho más íntimo con los elementos naturales, que ya también luego lo vamos a explicar. Entonces tenemos por un lado esta zona semiabierta y al lado izquierdo tenemos la zona cerrada. Entonces, ¿por qué se concibe una zona que fuera aislada? Porque como habíamos hablado antes, con las estrategias pasivas se podía enfriar el aire y se podía enfriar la temperatura interna de la casa, pero la humedad mediante sistemas pasivos no se la puede bajar. Entonces aquí tenemos una humedad relativa bastante alta, me parece el 90%. Entonces esto con sistemas pasivos no se lo podía disminuir. Entonces lo que se hace es esta zona aislarla y colocar sistemas mecánicos de ventilación y deshumificadores, es decir, para que puedan bajar la humedad interna de la casa. Entonces es por eso, para que sean más efectivos y que estos sistemas gasten menos energía, se hace una zona que está totalmente aislada, con 5 capas de control, que luego ya se las explicarán más a detalle. Ya, entonces esta es como la zona aquí en este render, podemos ver la zona semiabierta, una zona que la idea era que pudiera acercarte un poco más a la naturaleza, que en el caso también de aislamiento te pudiera dar una zona que fuera bastante amigable, que en este caso no gasta energía porque funciona meramente con sistemas pasivos de ventilación. Pásale a la siguiente diapo, por favor. Ya entonces este sería en cambio un render exterior. Entonces, como podemos ver, lo que queríamos era mezclar un poco ya dentro de la expresividad del proyecto, mezclar estos materiales que son propios de la zona, pero también darle un poco ese sentido de arquitectura que es más bien contemporánea, ¿no? Tal vez un poco con estos elementos que fueran un poco más, de cierta forma, más agresivos, pero que a la vez te recordaran al lugar donde se encuentra implantada. Ya, entonces aquí podemos ver la planta arquitectónica y como se explicó anteriormente, tenemos la zona frontal, que es la zona social, en la cual se puede realizar actividades como, o sea, tenemos el comedor, tenemos un área de hamacas que complementan la zona de habitaciones y también estos espacios que dijimos de vegetación que permite que la vivienda se refresque y se ventile. En la zona central tenemos lo que es la cocina, conjunto con el baño. Y finalmente la sala de estar. Entonces, estos módulos, como dijimos, pueden ir creciendo conforme la familia vaya creciendo. Entonces, cada módulo tiene 25 metros cuadrados, que puede irse aumentando posteriormente. Este es un render interior y en los interiores se busca combinar los materiales contemporáneos y vernáculos, buscando el contraste entre colores contemporáneos y texturas naturales como la madera y el bambú. Para hablar de las
partes de estrategias activas. Como bien lo explicó Jean-Pierre en un comienzo, el proyecto es capaz de mantenerse fresco solamente con la parte de diseño pasivo, pero es necesario la parte de diseño de mecánico para llegar al confort. Entonces, bueno, un poco antes de estos temas de confort, hablar un poco de la estructura de la edificación. En un comienzo la propuesta se pensó con otro tipo de material diferente al utilizado finalmente, que era la madera común, pero al darnos cuenta que en nuestro país, y eso fue un poco también un apoyo muy grande que nos dio el instituto, el IGE, que nosotros nos estábamos basando nuestra vivienda diseñando para Estados Unidos, es decir, queríamos que nos corrijan con las normativas de allá, pero ellos nos hicieron caer en cuenta en algo súper interesante, es que una se va a construir aquí y dos es que tenemos normativas que rigen ciertamente no es tanto como quizá en los Estados Unidos, pero tenemos normativas, entonces decidimos hacer un cambio de material de estructura al bambú, ya que en el país no, tenemos una normativa bastante completa del uso del bambú, además de que el material es de la zona, es decir, crece en el lugar, entonces es más difícil que el material tenga una tendencia a degradarse más rápido que quizá otros materiales. Pero obviamente tuvimos que responder ya a temas sísmicos y otro tipo de cuestiones con las estructuras en este caso, con la cimentación corrida de hormigón, y los pilotes que levantan a la estructura y separan a la edificación del suelo, y en este caso también de las posibles inundaciones. Entonces tenemos, como ya lo había explicado, la estructura, y otra cosa también importante y que se nos vino también como parte de la pandemia es cómo responde nuestra edificación al aislamiento. Entonces, algo interesante es que nuestra edificación tiene muchos espacios recreacionales, como los espacios de cocina, los espacios de hamacas, los espacios en los que se puede generar interacción entre las personas. Otra cuestión bastante grave también y que surgió ya del análisis igual de los POT es que tenemos una cantidad brutal de animalitos, sean bichos, sean en este caso arañas, culebras, de todo, que pueden ingresar a la vivienda y que pasa muy a menudo en las viviendas en la Amazonía o en la costa. Entonces, parte de eso fue también responder a que la vivienda pueda aislarse en este caso de los bichos y de los animales que, aparte de que pueden ser molestos para el ser humano, también resultan dañinos en caso de que en la utilización de los sistemas de ventilación. Entonces, y otra cuestión que surge también bastante fuerte, y esto sí es algo, se puede decir hasta complicado de resolver, pero una es la deforestación. Entonces, en la Amazonía, el mayor problema de deforestación se da una por la construcción o por la expansión de la ciudad, y dos, por los cultivos o por la agricultura en general. Entonces, parte de esto es importante entender que ciertamente a nivel de Latinoamérica y de Ecuador especialmente no hay un organismo que rija o que diga las normas para para la plantación y comercialización de la madera. Existen ya pequeños sectores u organizaciones que ya se dedican a como a normar o a decir, bueno, por lo menos esta madera fue sembrada en tal año y cosechada en tal año y todo eso. Entonces eso ya nos da una garantía de que el material no está siendo tan invasivo con la naturaleza. Algo que es súper importante del proyecto es que, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica en general, tenemos la costumbre de que nuestra vivienda casi siempre responde a no tenemos la necesidad, mejor dicho, de tener una vivienda que en el interior
tenga que resistir el invierno brutal de como pasa en los Estados Unidos o en Europa, el invierno brutal o el verano sofocante. Entonces, pero cuando hablamos en estándares de vivienda, hablamos de que las casas deben mantener a su interior cierta humedad relativa promedio y cierta temperatura promedio. En este caso, la temperatura promedio que nosotros nos manejamos es entre los 14 y 24.5 grados. Y para mantener esos espacios a esa temperatura hace falta tener un sistema de aislamiento. Entonces, nosotros desarrollamos en conjunto con el IIGE y otros estudios realizados aquí en el país, realizamos diferentes sistemas, en este caso los sistemas de muro, los sistemas de piso, los sistemas de techo y los sistemas de ventana. Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas? Es que se componen de muchas capas, es decir, tienen su capa para el vapor, tienen su capa térmica, su capa acústica, su capa contra el agua y su capa contra el aire. Entonces, todas estas capas suman un muro quizá más complejo y más difícil de construir, pero que al mismo tiempo nos garantiza que el interior vamos a tener ese control de la temperatura y que creo que ciertamente, como vuelvo y repito, a nivel de nuestro país no es tan importante porque aquí tenemos en todas partes un clima bastante templado, pero si queremos llegar a estándares, ya tenemos que empezar con estas situaciones. Y además de eso, ya se desarrolló aparte el diseño mecánico del proyecto como tal. Entonces, como explicó Jean-Pierre en un comienzo, se realizó las estrategias pasivas, que estas pasivas prácticamente nos daban la temperatura ideal, ya que por la inclinación de la vivienda, el sol no le pegaba directo, entonces prácticamente la vivienda estaba a la sombra y nunca se calentaba. Entonces, ahí ya teníamos como completado un rango, pero entra ahí los rangos óptimos que se llaman, que una es la humedad relativa, que para eso se utilizó deshumificadores, y otra es el tener parte de esto del diseño como tal, de la comodidad, implica también tener un aire puro, es decir, que el aire que ingrese a esos espacios cerrados, que en este caso son las habitaciones, cocina y la sala, sea puro, limpio, limpio en realidad. Entonces, todos estos sistemas se juntaron para dar a esta zona, que es la zona privada, una humedad relativa, se puede decir, en el rango óptimo, un aire limpio y aparte una temperatura óptima. No sé qué pasó con Javier. Está desactivado el micrófono. Perdón. Otro sistema que se implementó es el sistema de energía, utilizando 10 paneles fotovoltaicos ubicados en el techo, conectados a un inversor y un tablero de control que alimenta a la casa como a electrodomésticos, a las iluminaciones y a los equipos de ventilación. También, claro que los equipos y los electrodomésticos fueron cuidadosamente seleccionados para ser eficientes y disponibles en el mercado. Como otro sistema fue del agua caliente, este es producido por un sistema de termosifón con una operación de 4 pasos. O sea, esto fue que los colectores captan la radiación solar, luego la radiación solar se transforma en calor útil y que se utiliza para el calentamiento del fluido y finalmente el fluido calienta el contenido del tanque de la acumulación. Esto lo utilicemos más para lo que serían las duchas, el lavamanos y el lavaplatos. Como otros sistemas
se utilizó esto de recuperación o reutilización de lluvias, aguas grises y tratamientos de aguas negras. En este sistema es inteligente, proporcionado que permite la reutilización del agua. O sea, es decir, que la red local de agua potable podemos almacenarla como durante 5 a 7 días en caso que exista una interrupción, o sea, que exista un corte o un derrumbe y no proporcione agua potable. También el agua lluvia y las aguas grises se recuperan, tratan y reutilizan para los inodoros y para el agua de riego de los jardines. Y las aguas negras se trata, pero lo mandamos a un tanque séptico. Ya, entonces una de las partes más complicadas tal vez para nosotros fue un poco cómo corroborar todo lo que habíamos planteado, ¿no? Porque ya en este punto del concurso, después ya cuando pasamos a la final, lo que nos pedían era que se pudiera corroborar todas las estrategias que se planteaban y que en realidad en la casa estuvieran sirviendo. Entonces, por ejemplo, se hicieron simulaciones en Design Builder, que es un programa que permite simular el comportamiento de la vivienda. Entonces, por ejemplo, se hicieron simulaciones, en este caso de luminancia, de cómo cada espacio estaba recibiendo la luz natural, ¿no? Porque la idea era también que la casa funcionara con la menor energía posible, o sea, que fuera bastante eficiente. Entonces, aquí en este diagrama podemos ver en realidad que todas las áreas de la casa estaban recibiendo la luminancia adecuada bajo las normas, obviamente, que ocupamos. Entonces, por ejemplo, había zonas en las que en ciertas horas no llegaba o estábamos justo en el límite en este caso, de lo que debíamos iluminar con iluminación natural. Entonces, es por eso que justamente nacen otras estrategias como las que había hablado antes, de tener estas celosías que pudieran moverse y permitir mayor entrada de luz. Entonces, aquí, justo en donde se está señalando ahorita, se puede ver cómo moviendo las celosías podía ya ingresar la cantidad de luz necesaria para esas áreas. En el caso especialmente de días nublados. Este es el caso, justo una simulación con un día nublado. También luego hicimos simulaciones, aquí se puede ver un poco de cómo es el comportamiento de la vivienda con el asoleamiento. Y acá en el diagrama de la derecha se puede mirar cómo es el nivel de radiación. Entonces estábamos logrando justamente lo que se quería, ¿no? Que en este caso la cubierta recibiera toda la radiación y que en este caso las paredes recibieran la menor radiación posible. También luego se hizo un análisis que creo que era el más importante, que era la simulación del confort térmico. Entonces esto se logra gracias al uso de datos meteorológicos. Se logra sacando un año típico y esto se lo mete al simulador. Entonces aquí podíamos corroborar efectivamente que estamos llegando a rangos óptimos, tanto de temperatura operativa como de humedad relativa y también incluso horas de confort durante el año. Entonces la casa también estaba optimizada para que, por ejemplo, los sistemas de deshumificación se encendieran solo cuando estuvieran ocupando, en este caso, los residentes. Entonces, de esta manera se lograba incluso bajar aún más el consumo de temperatura y tener durante las horas necesarias el confort óptimo, en este caso, para los ocupantes. También se hizo un análisis del gasto energético. Entonces, en la simulación nos dimos cuenta que el mayor gasto energético era al calentar el agua. Entonces, era algo que no nos esperábamos, ¿no? Pero en realidad los sistemas mecánicos estaban gastando mucho menos que el calentar agua. Entonces es ahí que también de estos análisis se puede ir un poco modificando las estrategias que teníamos, ¿no? Al principio pensábamos todo ocupar solo paneles solares para incluso calentar el agua, pero nos iban a salir capaz el doble de paneles.
Entonces aquí también gracias a esto pudimos optimizarlo y tomar la decisión de ocupar este otro sistema de calentadores de agua. Que resalta mucho nuestro proyecto en el concurso es que nuestro proyecto, hay dos clasificaciones para las viviendas sustentables en consumo de energía. Por un lado tenemos las consumo cero, es decir, que consumo lo que produzco y después, sí, consumo lo que produzco y después está las consumo plus, es decir, soy capaz de consumir, de producir más de lo que yo consumo. Entonces, en nuestro caso, nuestra vivienda producía 5.807 kilovatios hora por año, pero consumíamos solo 4.338 kilovatios hora por año y teníamos un exceso de 1.469 kilovatios hora por año. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta producción excesiva? Esto justamente nos colaboró en este caso, que era J3M, que es una empresa dedicada al diseño no diseño de paneles, sino el diseño de consumo eléctrico en sitio, es decir, con paneles solares. Entonces, la mejor estrategia que teníamos y que aquí en Ecuador, o mejor dicho, en Quito, ya se está empezando a aplicar, pero en la zona en la que estábamos trabajando todavía no, es yo entrego energía a la red eléctrica pública, es decir, yo entrego esos 1.469 kilovatios hora al año y como no estoy consumiendo electricidad y estoy generando, tú, si por A o B situación consumo esa energía, toda esa energía tú no me cobras porque yo la estoy generando. Entonces, ahí conseguimos que la casa, ciertamente en las noches, porque la casa no tiene baterías solares, que es algo súper importante porque incluso en el propio concurso nos mencionaban que si implementamos baterías para los paneles solares, tengamos en cuenta el impacto ambiental que tiene estas baterías. Entonces, nosotros generamos energía, consumimos durante el día y durante la noche. En caso de que se consume energía, es menor a la cantidad de energía que nosotros aportamos al sistema. Entonces, estamos logrando que no solo no solo producimos más de lo que consumimos, sino que somos capaces de entregar energía a la red eléctrica. Wendy, tu micrófono. Perdón. Ya. Para finalizar, entonces es una fase que muchas veces no se la toma en cuenta. Entonces, nosotros utilizamos, para la circularidad del proyecto, nosotros utilizamos el software OneClick para determinar los beneficios potenciales de la circularidad y la cadena de valor. Entonces, los resultados obtenidos muestran una recuperación de material del 151%. O sea, es importante comprender que el bambú tiene gran potencial de recuperación, ya que se puede renovar, reutilizar, procesar otra vez y generar nuevos productos. Otro material que es importante resaltar, como podemos ver en las imágenes, es los paneles OSB, con los cuales se puede generar mobiliario. Y así se realiza la reutilización de estos materiales al final del proceso de demolición de la vivienda. Con respecto al análisis del carbono incorporado del material, se puede ver que el proyecto tiene un valor de 211 kilogramos de dióxido de carbono incorporado por metro cuadrado. Esto corresponde a una puntuación B, como se puede ver en la primera imagen. Y con respecto a la segunda imagen, el carbono incorporado por etapas en el ciclo de vida refleja el 52% de materiales, el 1% de transporte y el 47% en reemplazo.
Finalmente, la mayor cantidad de materiales utilizados corresponde a la estructura en los pisos, en techos, con un 77%. Esto ha sido nuestro proyecto y para finalizar queremos decir que Solar Decathlon significó para nosotros una increíble experiencia, tanto profesional como personal, y fue un placer compartir con ustedes este proyecto de Energía Plus diseñado para satisfacer el deseo del usuario y, y generar una vida moderna, respetando el conocimiento local, el estilo de vida tradicional y ayudando a proteger la Amazonía ecuatoriana. Eso sería. Súper interesante, chicos. Muchas gracias. El proyecto es bastante completo. Obviamente creo que sí podrían ahondar, o mejor dicho, podrían ahondar en muchos de los temas que tocaron, se nota en los gráficos, ¿no? Y bueno, tengo un par de consultas respecto a la presentación. Primero, ¿por qué el nombre? Tal vez es por las capas que plantearon. ¿Quién me puede responder eso? Bueno, sí, justamente, claro, el nombre del proyecto es en inglés, ¿no? Y era justamente porque se iba a llevar allá este concurso en Estados Unidos. Entonces, Funnel House significa como la casa embudo. Entonces, como vemos en un corte, si vemos un corte de la casa, es prácticamente como un embudo. Lo que trataba de hacer la casa es de coger todos los vientos predominantes que venían del sur y meterlos a la vivienda, generando así haciendo más efectiva la ventilación de la misma, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la idea del nombre y por eso le pusimos así. Yo pensé que era por las capas que tenían en las paredes, como que generan un túnel y sale, pero interesante. A ver, mencionaron algunas cosas de Wendy, si mal no estoy, nos contaste que había unas encuestas, que hicieron unas encuestas. En ese sentido, la casa obviamente tiene tintes de lo que se entendió en la presentación, se basaron en la cultura, ¿verdad? Pero tiene tintes bastante contemporáneos, modernos. Entonces, ¿a quién realizaron las encuestas? ¿Cuál fue la población objetivo? Tal vez fueron las personas que ya viven en el centro urbano, digamos, de alguna ciudad de la Amazonía, o tal vez en una parte un poco más rural, no lo sé. Ya, esto nos ayudaron igual los chicos de administración, entonces ellos realizaron directamente a la parroquia de Pan. Entonces, estas encuestas se las realizó directamente a ellos, como me expliqué, era para saber lo que necesitan y, digamos, el costo de la vivienda promedio y cuánto estarían dispuestos a pagar, lo que también sería costo versus beneficio. Entonces, como se les mostró igual algunas imágenes de cómo es actualmente las viviendas allá y qué se les puede ofrecer y qué estarían dispuestos a pagar. Entonces, fue directamente a la parroquia de Pan. ¿A la parroquia de qué, perdón? De Pan. Así se llama la parroquia. Pan es una parroquia urbana, no es rural. Ah, urbano, ok. Y justo eso esa relación de la casa que mostraron como un referente cultural. Ellos viven en estas, o está cerca, o por de dónde salió, digamos, esta referencia cultural para tomarla para la casa. Que algo importante es que la forma en cómo se está construyendo, en este caso, las ciudades grandes en la Amazonía, no está respondiendo a su contexto como tal. Es decir, hablamos de que la vivienda, tú te vas a la Amazonía y es la misma vivienda parecida a la de la sierra, solo un poquito más alta, pero son los mismos materiales. A pesar de que ahí tenemos variedad de materiales diferentes que no se van a dañar quizá al mucho tiempo, como pasa con el hormigón o con el bloque, que tú te vas y acabaron la construcción y dentro de ni de un año ya están las paredes verdes, por ejemplo. Entonces, surge más de esta adaptabilidad al contexto más
que del decir las casas allá todavía están viviendo en las chocitas, ¿no? Más que eso, porque en realidad las partes urbanas ya tienen sus casas como en la ciudad, pero no es que están viviendo mal, pero las casas no están adaptadas a su entorno como tal, y pasa aquí en la sierra, pasa en la costa y pasa en la Amazonía, y pasa probablemente en todo el mundo quizá. Ujú. Pero en ese sentido, ¿cuál es su opinión respecto a la aceptación que la gente pueda tener frente a estos materiales? Y les cuento algo, y les comento esto porque yo estaba haciendo un proyecto en el Puyo, y obviamente el momento que tú hablas con el cliente, una de las cuestiones que ellos quieren es, te mandan las referencias y obviamente son casas que pueden funcionar bien en un clima frío, ¿no es cierto? Entonces es como, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Creen que realmente la gente puede tener una aceptación frente a estos materiales, tal vez? Es que justamente la zona en la que estábamos proponiendo la vivienda es una zona donde, por un lado, tenemos el ténano, que como ya se habló, hormigón, bloque y todo eso. Pero del otro lado tenemos pano, que más bien está un poco más relacionado a los pueblos indígenas del sector. Entonces, por ahí queríamos atacar también, no solo desde el punto de vista de lo que nosotros creíamos, sino también sabiendo que teníamos esta oportunidad de regresar a este tipo de viviendas, ¿no? Entonces, con la posible apertura de que la gente que aún tiene todavía, obviamente, los recuerdos de lo que es ese tipo de vivienda, porque aún cerca de ahí existen, entonces atacar por ese lado y volver un poco a retomar esos conocimientos ancestrales, ¿no? Sí, sí, yo creo que obviamente esa sería la respuesta en esta zona, ¿no es cierto? Pero es complejo. Y les contaba el También momento que ya te cultural. toca, sí, es cultural, el momento Es que te toca hablar. cultural, o sea, yo no puedo, por ejemplo, si tú te criaste creyendo que la casa es solo de varilla y hormigón, pucha, estamos jodidos, o sea, y es así, o sea, tú te vas o buscas solo en internet hoteles en Malasia o que estamos prácticamente en la misma latitud, sí, o bueno, en la línea ecuatorial como tal, te vas a Malasia, te vas a países o a ciudades de China o todas estas partes y ves cómo hacen uso del bambú y no es pobre, o sea, no tenemos, o sea, creo que le relacionamos muy mal al material diciendo, "Ah, este material es para la gente que vive en la Amazonía y no tiene plata y esta cuestión, pero si nos vamos a unos ejemplos internacionales, en cambio, la gente se hace su casa con bambú, bien hechito todo, y es a veces hasta más lujoso y más barato que hacerse una casa de hormigón y acero y todo. Y es comprobado con este proyecto que sale mucho más barato hacer con bambú que con cualquier otro material. Sí, sí, seguro. Allá debemos apuntar y seguir tratando de hacer ese tipo de arquitectura al final, así los clientes sean un poco reacios, ¿no? Ah, Jean-Pierre, creo que nos comentaste algo, si mal no estoy, tú nos hablaste de estas simulaciones que hicieron en Design Builder. ¿Tuvieron que aprender el programa? ¿Y qué tan fácil o difícil fue? La verdad fue complicado, ¿no? Porque cuando presentamos el anteproyecto, entramos a la final, ¿no? Pero claro, estaba todo este reto de hacer simulaciones e incluso aprender conceptos que tal vez no lo sabíamos, ¿no? O sea, tal vez en la U uno se ve estas temáticas tal vez bastante por encima. En el caso por ejemplo, arquitectura sostenible, se hacen diagramas de cómo iría el aire, ¿no? Uno se imagina que va a pasar por aquí y por acá, pero cuando ya le pones a una simulación de, por ejemplo, de flujos o de fluidos, en este caso como del aire, ya te empiezas a enfrentar a cosas que en realidad son más exactas, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de aprendizaje fue con la ayuda también del Instituto del IGE. Ellos nos facilitaron unos manuales y la mayoría pues fue como coger un libro, leer, probar,
no salía a buscar un tutorial, que es como se hace ahora, ¿no? Yo creo que ahora la forma en que aprendemos ha cambiado totalmente y creo que fue una gran oportunidad. Creo que todos aprendimos cosas que durante la U no habíamos aprendido y obviamente es porque en la academia y dentro del pregrado no se contemplan estos temas a profundidad porque básicamente son temas ya de una maestría. Entonces fue una gran oportunidad no solo de participar, sino de aprender. Creo que es incluso si no hubiéramos ganado, igual creo que valió totalmente la pena. Entonces, fue Sí, una sí, experiencia súper chévere. se nota que hay bastante trabajo y aparte el hecho de usar Design Builder es bastante complejo, ¿no? Entonces, son temas que tú, como tú dices, son de maestría, son más de una especialización. Eh, de ahí, ¿cómo se les ocurrió esto de las capas? Me parece súper interesante esta solución de poner en las fachadas varias capas. Y primero, o sea, a partir de qué salió la idea, y después veo que cada capa respondía, por ejemplo, al aire, a la humedad, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo responde? O sea, ¿cómo funciona? ¿Nos pudieran dar un pequeño detalle de eso, tal vez? Sí, déjame hago la presentación de los detalles que las tenía por aquí. Pero en sí, el sistema de capas como tal viene o sea, de la propia, del propio concurso y de la propia normativa, en este caso estadounidense. Entonces, bueno, aquí se puede ver un par de detalles constructivos que se hicieron, que son unos cortes por muro. Pero un poco ya el detalle de las capas surgen para responder a algo que ellos le llaman, no sé si te acuerdas, Jean-Pierre, se me fue ahorita el nombre del sistema con el que ellos le llaman. Pero bueno, lo que surge con las capas es responder a estos diferentes tipos de inclemencias que se presentan. Es decir, en este caso nosotros, nuestros sistemas constructivos tradicionales nos dicen que, bueno, en nuestra ciudad el ladrillito y encima el, el enlucido y encima el estucado y encima la pintura, basta. Pero si ya nos vamos a mirar ejemplos de quizá Estados Unidos, Europa, vemos que la construcción es diferente. Primero, en muchos lugares a veces no se utiliza ni columnas, sino que la propia pared es el que porta toda la carga de la estructura en sí. Y eso, parte de los requerimientos que pide el concurso es que se respondan estos layers, estas capas, para ir atenuando, se puede decir, o aislando a la vivienda del exterior, porque al tener un espacio aislado, no tenemos influencia ni del clima, ni del viento, ni del sonido exterior, ni nada de eso. Entonces, este espacio pasa a ser un espacio totalmente controlable bajo lo que nosotros o bajo nuestras normas. Es decir, que si yo quiero que eso esté más frío, no sé, le subo más fuerte la ventilación, o quiero que eso esté menos húmedo, le regulo mejor al deshumificador y así. Pero, por ejemplo, en este caso se utilizaron diferentes capas y teníamos algo complicado aquí, en cambio, es que teníamos que responder con materiales locales, es decir, que la producción, todo lo que nosotros coloquemos aquí sea producción local. Entonces, por ejemplo, eso nos costó un poco de tiempo el buscar esa información. Y tratar de encontrar que en Ecuador se fabrique cierto material. Entonces, por ejemplo, tenemos capas, en este caso, que es poliuretano expandido, que solo se llega, se rocía y ya. Y de ahí tenemos, por ejemplo, otro tipo de material que se nos vino que en este momento no lo encuentro, pero bueno, tuvimos que investigar aparte para encontrar un material aislante que nos genere un coeficiente de aislamiento muy bajo. Es decir, aquí en Ecuador se puede conseguir la lana de vidrio,
Otro material igual era la lana de roca, que nos brindaba igual un aislamiento bastante, pero cuando sumábamos eso al coste, ya que aquí no se produce, sí, pero no se usa. Entonces, como no se usa, no hay mercado, eso tiene un coste altísimo. Entonces teníamos que buscarnos un material que nos pueda, que nos ayude a que eso baje de precio una y que sea un material producido aquí. Entonces ahí es de donde recurrimos en este caso a un material que era La fibra de fibra de palma, ajá, la fibra de palma, que es una investigación realizada en este caso por estudiantes de la ESPE, y que la fibra de palma nos daba un coeficiente U incluso más bajo que la propia fibra de vidrio. Entonces, fue un buscar muchos materiales, buscar muchas opciones y aún así el proyecto no se encareció mucho, porque por ejemplo, quizá hubiera sido otra la historia y quizá el muro hubiera sido hasta más delgado si nos íbamos a los prefabricados que ya venden hechos en Estados Unidos, por ejemplo, que ya te venden literalmente la pared completa hecha y te dicen, tiene esta capa, esta capa, esta capa, esta capa y muere. En cambio, acá al no haber un mercado que busque estas opciones, nos tocaba buscar a nosotros mismos un material que responda y que nos pueda ayudar a responder a este parámetro de las capas que nos exigía el concurso. Y súper bien, porque creo que han puesto a varias empresas y a varias personas a moverse para que apoyen al proyecto, ¿no? Y bastante investigación de su parte. Am, Nos comentaban que había obviamente el diseño de la casa pretende que tenga un confort térmico y lumínico con estrategias pasivas, pero mencionaron que había algo mecánico. Y, pero no sé si yo me perdí, pero ¿qué es lo mecánico que agregaron? Algo mecánico habían agregado, ¿verdad? Si mal no estoy. Creo que en esta cámara de aire que colocaron, algo así, me perdí. No sé si nos puedan dar más detalles de eso. ¿Cuál fue esta ayuda mecánica que utilizaron, tal vez? Ya, lo que se ocupó fue un sistema de ventilación mecánica de doble flujo. Entonces, lo que hace esto con un recuperador de calor. Entonces, lo que hace es tomar el aire que se encuentra afuera, lo ingresa, si es que es necesario, lo enfría y lo mete a estas zonas que están aisladas. Entonces, también era importante esto porque este sistema permite también filtrar el aire. Entonces, dentro de nuestra normativa no se contempla la calidad de aire interno de las viviendas, ¿no? Pero en Estados Unidos ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el aire debe entrar sin polen, sin smog, incluso sin virus, bacterias y todo, cualquier elemento nocivo que pueda encontrarse en el exterior. Entonces buscamos un sistema que tuviera bajo consumo energético, que pudiera brindar todos estos beneficios y que también pudiera ser inteligente en cómo se usa. Entonces, este sistema lo que tiene es un bypass. Cuando detecta que el aire exterior, por ejemplo, en las noches, que ya está más frío, no es necesario enfriarlo. Entonces, lo único que hace el sistema es coger el aire, purificarlo, pasarlo por los filtros y inyectarlo en el interior de las viviendas. Entonces, también fue un trabajo de investigación esto y también ¿no? entender cómo funciona este tipo de sistemas que aquí casi no se utiliza más que ya, digamos, en la costa, en ciertos edificios, y la idea también era que estuviera totalmente integrado en la vivienda, ¿no? No tener como elementos que estuvieran por fuera, tal vez, como es común tener un aire acondicionado, ¿no? Que se hace la casa y luego se ve la necesidad de que se necesita un aire acondicionado porque hace mucho calor dentro, entonces el típico, ¿no? Se hace un hueco, se coloca el aire afuera, entonces, claro, la idea era que todo estuviera totalmente integrado y la principal función en realidad de este sistema era bajar la humedad relativa de la vivienda, del interior. Porque si es que no hubiera habido como que este parámetro, en realidad la casa funcionaba totalmente bien solo con los sistemas pasivos. Pero como este punto era una exigencia del concurso,
Entonces nos vimos, en este caso, en la necesidad de buscar un sistema que pudiera bajar la humedad relativa en este caso, del exterior de la vivienda. Gracias, Jean-Pierre. Nos hablaron también de la circularidad y la cadena de valor en el proyecto. Eh, ¿En qué software hicieron esto o en qué programa? Pues me echaron un programa. ¿En qué programa lo hicieron? ¿Y cuál es la idea de hablar de circularidad en el proyecto? Hablamos obviamente, de la parte de materiales, ¿verdad? Ya, el software que se ocupó se llama OnLiquidX. Este software nos facilitó igual el concurso, o sea, nos recomendó. Entonces, más igual se implementó esto porque el concurso lo pedía, o sea, y a la final nos terminamos dando cuenta que es un punto importante que muchas veces no lo tomamos en cuenta, porque al final la construcción se va a acabar, entonces lo que necesitamos es ver cómo vamos a reutilizar estos materiales, igual en el proceso de construcción, cómo se puede hacer el consumo de residuos, o sea, los residuos de la construcción, cómo se los puede reutilizar. Entonces nos pareció muy interesante porque en este software se iban cargando los materiales, nos pedía qué materiales vamos a ocupar, qué tiempo, a ver, ¿cuál es la fase de construcción? En la primera fase, cuánto de transporte se utiliza y todo esto, y así calcula igual la huella de carbón. Entonces sí nos pareció interesante porque solo ingresando así alguna cantidad de datos, igual la gasolina que se ocupa, entonces todos estos datos nos tocó calcularlos, ingresarlos y ya se generó en sí, en el software mismo, los diagramas. Entonces sí es algo que se puede incrementar en todos los proyectos. Muy bien. Eh, bueno, sabemos que para todos que somos arquitectos, trabajar en grupo es complicado. Y de lo que entiendo, ustedes tuvieron, o sea, el grupo es bastante amplio, porque aparte de ser algunos estudiantes de arquitectura, tuvieron el apoyo de algunas otras facultades. ¿Cómo manejaron esta cantidad tan grande de cuestión de número en el grupo? ¿Y qué tan fácil fue trabajar? Es complicado, pero en realidad parte importante del trabajar, incluso en la propia arquitectura, o sea, en el propio proyecto arquitectónico, trabajar en equipo es complicado. Ya trabajar dos personas es complicado, más de dos ya es no imposible, pero bueno. Yo creo, y fue lo que se hizo en el proyecto, es el delegar, o sea, tú te encargas o especializarnos, como hablábamos hace un momento, es que tú te especializas, no sé, en la parte de mecánica, tú te especializas en la parte eléctrica, tú te especializas en la parte de materiales, en la parte de construcción. Entonces íbamos asignando como tareas que iban realizando cada persona del equipo. Entonces ahí, cuando haces eso, o ahí como dicen, divides y vencerás. Entonces ahí sí, cada quien teníamos un montón como nos ves ahorita, o sea, hay unos que saben más de un tema, otros que saben más de otro tema, y es porque ellos se enfocaron literalmente al 100 en su tema, otros en otro y otros en otro. Entonces creo que eso es básico. De ahí con las otras facultades, ahí sí que la Wendy te dijo. O sea, sí fue un reto también, porque digamos, si uno quiere el proyecto, quiere llegar a la final, quiere tener el premio, entonces está ahí, le dedica día y noche, pero también, o sea, hay personas que no se entregan tanto, entonces sí nos tocaba estar llamando al uno, al otro, pero sí, o sea, en sí todo el proceso fue muy agradable porque se aprende a trabajar así en equipo y con otras carreras que nunca, o sea, nosotros pensamos que nunca lo íbamos a hacer y en sí de eso consiste la arquitectura, porque nos vamos complementando de todas las ramas y sale un proyecto que está súper completo, tiene todo lo que, o sea, todo lo que pide el concurso está resuelto, entonces sí estuvo
interesante. Sí, a ver, entiendo que ustedes ya están en 10º nivel, todos en 10º nivel. ¿Este es su último semestre? Sí, Todos. Y Sí. empezamos los ya cuatro. ingresamos. Ah, qué chévere, terminaron bien la carrera, entonces, Con las justas. justas antes de la pandemia. Sí. Y o tal vez el concurso no planea que este encuentro que se va a dar en Estados Unidos se dé después de esto. Tal vez no sé, simplemente se va a postergar o ya no se va a dar. Yo creería que no. Es que Mm, la verdad allá manejan creo que agendas súper mm, concretas porque incluso, claro, si hubieran querido hubieran podido aplazar un poco, ¿no? mm. Pero en realidad ya estábamos justo alistando lo de las visas, los vuelos y todo eso. Y me parece que fue un domingo, que ya aquí cerraron los vuelos, en Estados Unidos lo mismo. El lunes tenían la entrevista para la visa, mis compañeros, y les llamaron o les enviaron creo que un mail el lunes en la mañana, que se suspendían todos los visados. Entonces, fue creo que ese mismo día que ya enviaron un correo que iba a ser todo vía online. Entonces, yo la verdad lo dudo, porque ya incluso, ya mismo se abre la convocatoria para el concurso del siguiente año, entonces sí es complicado, ¿no? Pero bueno. Ok, esperemos cambien de decisión. A ver, les leo un par de consultas que hay, que nos han dejado la gente que se conectó. Bueno, primero hay algunas felicitaciones, ¿cierto? Les felicitan por sus proyectos, por el logro alcanzado, etc. Sebastián Taday. Buenas noches. La normativa de construcción para la Amazonía le da preferencia a ciertos materiales de construcción. Y hablaron del IGE. ¿En qué influye el IGE? Bueno, para la normativa hay una normativa ya aquí en el Ecuador que es de eficiencia energética. Entonces, se basa también en normativas extranjeras, como por ejemplo la RE 55. Entonces, lo que hace esta es dividir a las zonas climáticas por códigos. Entonces, en este caso, creo que era la A2, que es nuestra zona. Entonces, bajo esa zona existen ya como que materiales que deben cumplir ciertos parámetros, especialmente el de conductividad térmica. Entonces, obviamente, ahí ya tienes que ir como que analizando, ¿no? Viendo los materiales y viendo cuáles todas las especificaciones que tienen estos. Sí, Eh, algo para complementar a lo del Jean-Pierre. Es que, por ejemplo, y yo diría lastimosamente, porque en nuestro país todos debemos, o sea, la NEC ciertamente es una recopilación de todo un montón de normas extranjeras, más bien hay muy poquito estudio a nivel de nuestro país, pero bueno, es lo que hay. Pero al decir, nos clasifica a todos, es decir, en la costa construimos así, en la sierra así y en la Amazonía así. Es decir, no tenemos una clasificación de materiales como para la costa, para la sierra o para el oriente, o un estudio, como, o sea, aunque sea una opción, una alternativa a estos materiales. Hay justamente, y no es hace mucho que se publicó la NEC para bambú o para caña guadúa, que es la que utilizamos, en la que nos basamos nosotros. Y esa es bastante completa, pero no te especifica, por ejemplo, que este material se debe usar más en la costa o más en la sierra o más en la Amazonía, sino que es como que si yo tengo plata, pues me hago mi casa de bambú en la sierra y ya fue. Entonces, teníamos que respondimos mejor a la normativa, en este caso ecuatoriana, de construcción con bambú, y como explicaba Jean-Pierre, a la RAE que en este caso, si no me equivoco, es estadounidense. Pero, por ejemplo, algo de la RAE importante o bien como un plus que tienen ellos ya desarrollado es que en la RAE te especifican literalmente ya cada material, conductividad, todo. Inclusive te explica hasta de la ropa, ya te explica qué conductividad tiene cierto material de
de tela todo ese tipo, o sea, llegan ya tanto a profundidad que a veces es mejor a sumarle, o si uno quiere darle un plus a la normativa con la que trabajamos, porque hay la normativa de eficiencia energética de aquí de Ecuador, pero no es tan completa quizá como la RA. Ok. ¿Dónde está? María Camacho. Saludos desde Australia. Felicitaciones, se ve muy interesante el proyecto. María, gracias por el apoyo. Te he visto conectada en algunas sesiones. Y les pregunta, ¿tal vez se habló de costos en relación a los materiales típicos que se utilizaron? ¿O podrían ahondarle a ella tal vez los costos del proyecto, tal vez? Claro, o sea, el costo por metro cuadrado fue de $400. Fue, a ver, el total era aproximadamente $63,000 y no sé si le podemos proyectar, estaba detallado más o menos. Claro, sí. Ya, a ver, Daniel, bueno, ya le proyecto yo desde aquí. No sé qué se está viendo. ¿O estás ¿El mío? compartiendo? Sí, yo estoy compartiendo. Ahí abajo. Entonces, ya me pasé. Entonces ahí teníamos el costo por lote, que eso no se tomó en cuenta en el presupuesto, que el lote lo calculábamos aproximadamente entre $20,000. De ahí el costo de materiales, mano de obra, ahí igual está con el porcentaje que corresponde, de acuerdo, el 25%. Maquinaria, que es el 11%. Igual aquí tenemos materiales, que corresponde al 58%. Y el costo total, que lo tenemos aquí, que es aproximadamente 63,000%. Aparte se calculó lo que sería el costo de mantenimiento por año, que investigamos era el 3%, que corresponde a $1,800. Eso serían los costos. O sea, ahí a detalle tenemos un Excel que se realizó a profundidad con todos los precios unitarios. De ahí se fue desglosando cada uno de estos, se fue cuantificando. Entonces tenemos un Excel con todas las cantidades. Igual tenemos lo que sería de electrodomésticos, el costo de electrodomésticos, todo desglosado. Si es que quieren saber más, pueden enviar. No sé, veamos si María Camacho, no tengo el grado de conocerle, pero he visto que sigue mucho los conversatorios. No sé si les mando otro mensaje después y ahí les hago el contacto, capaz, no lo sé. Bueno, de ahí un montón de saludos y yo creo que con eso ya acabaríamos. De ahí, bueno, felicitarlos una vez más, chicos. El proyecto está bastante completo y creo que se nota por qué quedaron en segundo lugar en una competencia internacional. Y hay muchísimo trabajo detrás. Entonces, por ese lado les felicito. Suerte igual, ya que están egresados, suerte en su carrera. Este espacio siempre, ya con el apoyo de todos va a quedar permanente. Entonces, si algún rato quieren igual visitarnos de nuevo, pues nos escriben y vemos que se arma, ¿no? Eso, chicos, suerte, felicitaciones, gracias a la gente que se conectó. Mañana hay otro conversatorio, vamos a hablar de ciudad con una visión de género, con un colectivo de arquitectas, súper interesante. Así que los esperamos igual a las 6 de la tarde. Y bueno, eso sería todo. Si quieren tal vez más consultas, nos lo dejan y yo les paso a los chicos. Gracias Jean-Pierre, gracias Daniel, gracias Wendy, gracias Javier. Espero que hayan pasado un momento ameno, sobre todo, que era la idea del espacio, ¿no? No, gracias Luis. No, Gracias, Luis. Sí, muchas gracias por el espacio que nos diste la oportunidad de presentar el proyecto, que estamos buscando la forma de difundirle un poquito más y creo que es una opción bastante viable. Muchas gracias por la invitación y por la aceptación de que en este espacio y pues mucha suerte y hay que seguir adelante. Sí, gracias por la apertura. Igual gracias a todos los que estuvieron viendo el proyecto. Espero que les
haya llegado. Igual nos ayuden a seguir difundiendo y cualquier otra pregunta nos las puede hacer por el Facebook o cualquier cosa y nosotros le respondemos. Sí, recuerden que ahora los videos van a estar en Facebook solo máximo 2 días y después los vamos a migrar a YouTube para que ahí sí tenerlos y almacenarlos y que queden como un repositorio de ideas y de proyectos. Así que Si eso, chicos. desean, una ultimita, perdón, es que si desean ver la presentación completa del proyecto, está como Funnel House o Team Indoamérica en el YouTube oficial del Solar Decathlon. Entonces ahí está la explicación completa de, creo que dura como 25, 30 minutos y es la presentación completa con videos, imágenes, de todo. Eso. No, perfecto. Gracias, chicos. Gracias a la gente que se conectó y les espero mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Gracias.